Hola a todos, espero que continuéis viendo el curso de peritos, lo que estéis en streaming, lo que lo hagáis luego en el curso, pues vaya a tener todo el tiempo del mundo. Estaríamos en la segunda sesión del miércoles en el curso de peritos y ahora toca el turno a Juan Carlos Galindo. Juan Carlos Galindo es un súper experto, yo no diría que experto, súper experto en prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo, inscrito ante el SERBLAC. Perito judicial, experto en investigaciones de delincuencia económica, especializado en blanqueo de capitales y compliance penal. Es también detective privado y especialista en conducta criminal en la web, en todo lo que está relacionado con ingeniería social, ¿no? Director en Galindo Legal, Agencia de Inteligencia y Prevención de Delitos, y bueno, pues un ponente, da clases en varias universidades como la UNED, a DATE, SBS, bueno, y cursos hasta la policía y en distintas instituciones, ¿no? También es un speaker, como dirían los ingleses, o habitual en la radio, donde pues comenta temas de su especialidad. Juan Carlos, pues nada, el curso es tuyo y esperamos aprender un poquito más de lo mucho que sabes. Bueno, para mí es un honor, muchísimas gracias. Un placer agradecer, por supuesto, a la dirección de esta semana de compliance y, por supuesto, por contar conmigo y por mi organización. Déjame que añada que soy portavoz nacional de ASEBLAC, una de las primeras asociaciones de sujetos obligados en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, del cual fui presidente, fundador y primer promotor durante 6 años, y ya tocaba dejar el paso a otros. Ya tocaba, es importante, ¿no? Dejar el paso también es importante, que ya sabes que aquí uno coge la silla y no la suelta. Pero bueno, pues nada, muy amable, Juan Ignacio, insisto, gracias. Y si me permitís, voy a empezar a compartir pantalla y arrancamos ya, ¿te parece? Bueno, yo os dejo con Juan Carlos y nada, Juan Carlos, estaremos atentos. Venga, un abrazo, hasta luego, chao. Muchas gracias. Bueno, pues ahora viene cuando te dejan solo y viene el problema de compartir pantalla, saldrá bien, no saldrá bien. Entonces, bueno, pues voy a intentar arrancar, darme un segundito y vamos a ver. No sé si me estáis viendo ahora, un segundo. Sí, te vemos a ti. Pero no veis lo de compartir pantalla. No, ¿verdad? todavía no. Un segundito, espérate, que ya sabes qué es lo que tiene la edad. Voy a dar a compartir pantalla un segundito. Voy a dar a compartir. Ahora imagino que ya lo veis, ¿verdad? Ahora sí. Vale, un segundito, desde el principio. Ahora sí que lo veis, ¿verdad? Perfecto, todo. Muy bien, estupendo. Ya sabéis que la edad es lo que tiene. La experiencia. Bueno, pues si me permitís, ponemos velocidad de crucero. El objeto de que esté aquí yo hoy es para daros una pequeña pincelada en estos 55 minutos que me quedan para hablaros de un segundito que quiero ir. Bueno, no pasa nada. Para hablaros de la modificación que ha tenido la Ley de Prevención de Blanqueo, la Ley 10/2010 de 28 de abril, que casualmente se modificó en el mes de abril de este año. Deciros varias cosas. Estamos en un curso de peritos de compliance. Obviamente, sabéis que el blanqueo de capitales es un delito que está recogido, por supuesto, dentro del artículo 31 bis del Código Penal, como sabéis, ¿no? Como un delito en el cual se le puede imputar, derivar, transferir a persona jurídica. Lo de ser perito, dejarme que diga 2 o 3 pinceladas que, aunque no vengan a colación, seguro que os va a venir bien, ¿no? Yo siempre hago 3 recomendaciones muy importantes. Que la pericia sea muy clara, lo más corta que se pueda. Y luego no os olvidéis que tenéis que ratificarla en sala o en juzgado donde os toque. Muy importante, normalmente el perito o los peritos tendemos a escribir, unos mejor que otros, por escribir bien, en líneas generales, y nos olvidamos que tenemos que ratificar nuestra pericia en sala. Recordar que lo más normal es que vayamos de parte, aunque los jueces suelen tirar de expertos con cierta facilidad. Recordar que este es un delito nuevo, aunque es cierto que hay muchas sentencias,
en las cuales no ha intervenido ningún perito que yo tenga constancia. Sí es cierto que han intervenido testigos cualificados, normalmente los compliance officers han tenido que ir como testigo, nada que ver esa testifical de cómo han hecho su plan de cumplimiento a la función del perito, ¿no? Que en este caso tendremos que determinar la controversia que se suscite, ¿no? En este caso, si el plan de compliance era eficaz o no, si era eficiente o no y si cubría el delito concreto o no. Pero muy importante recordar, tendemos normalmente, y los que no me conocéis empezaréis a conocerme, suelo ser bastante clarito, a intentar justificar nuestra minuta con muchos folios, con muchas cosas. Mirad, al final nuestro cliente va a estar muy contento si nuestro informe técnico pericial es tenido en cuenta. Y para que sea tenido en cuenta tenemos que intentar ser, insisto, breves, muy breves, cortos, cortita y al pie. Creo que mañana vais a estar en el Wanda Metropolitano, no voy a poder estar, temas profesionales me impiden acudir, pero bueno, ya deciros que os lo vais a pasar seguro magníficamente y va a ser una jornada presencial estupenda, pero muy importante. Tenemos que redactar nuestra pericia de una manera muy clara. Recordemos a quién va dirigida. Recordemos que el juez está acostumbrado a leer mucho, sabe mucho, pero a veces no sabe tanto. Por lo tanto, intentemos acompañar con un buen glosario, con una buena explicación de la falla, como decimos aquí en Valencia. Pero, insisto, lo importante es recordar que tenemos que ratificar en sala, verbalmente. Esto puede tirar por tierra todo nuestro trabajo si no somos capaces de ratificar. ¿Por qué? Muchos de vosotros sois abogados, la inmensa mayoría. Ya sabéis lo que se le hace a un perito. Acoso y derribo. Sobre todo en cómo ha llegado a esa conclusión, en qué se ha basado. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros parámetros, cuáles son nuestros libros de consenso, de consulta, y cómo hemos llegado a esa conclusión. Más allá de la formación que pueda tener o no pueda tener, recordar en mi caso concreto, no hay una formación reglada en cuanto al conocimiento del blanqueo de capitales en concreto. Es cierto que hay una profesión que es reconocida en la propia ley, que es el de consultor externo, experto externo en prevención de blanqueo de capitales, figura en la propia ley 10/2010. De hecho, hay un registro de expertos externos oficial, que quizás sea lo único que pueda más o menos poder cualificar, ¿no?, a las personas que quieran hablar más o menos de esto. Aparte, obviamente, de todos los cursos no reglados que existen. Por lo tanto, cierta controversia con el tema del blanqueo. Obviamente, si uno es abogado, muchísimo mejor, pero bueno, también los que no somos abogados, y yo el año que viene va a hacer 10 años que estoy inscrito como experto externo, 10 años trabajando en el sector. Bueno, creo que algo de esto podemos saber. Pero bueno, en definitiva, para no irme mucho de la hora, recordar, cortita y al pie, corto, el juez va a agradecer mucho que no le endoses 100 folios o 150 folios de pericia. Hazlo en 5 folios, a ser posible. Haz un resumen ejecutivo, que él pueda ir a las conclusiones, resultados del informe y las conclusiones. Estoy seguro que él te lo va a agradecer. Y obviamente que tenga los 110 folios para consultar si tiene alguna duda, ¿no? Pero sobre todo, insisto, muy importante, cortita y al pie, y recordar que luego tenéis que ratificar. Bien, empezamos, al grano, como se suele decir. El Real Decreto Ley 7/21, por el que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, ya nace mal. Ya os digo que voy a empezar criticando, como no puede ser de otra manera. No os podéis ni imaginar el curro que nos pegamos, no solo en ASEBLAC, sino en un montón de organizaciones. Policía, Guardia Civil, Fiscalía, Banco España, Cámaras de Mercado de Valores, Colegio de Registradores, Colegio de Notarios, un montón de sociedad civil y obviamente parte involucrada en la lucha contra el blanqueo de capitales. Recordar que la prevención del blanqueo, lucha contra el delito de blanqueo. Recordar que hay 2 temas en paralelo, es muy importante conocer esto, ¿vale? Se lucha contra el blanqueo de capitales, y lo sabéis que sois abogados, la parte represiva y punitiva es un delito. Están los juzgados que, con el auxilio de Fiscalía y la Fuerza de Seguridad del Estado, bueno, pues luchan contra el delito. Pero hay otra parte
muy importante, que es la prevención. Ya sabéis que esta ley viene de hace muchísimo tiempo y deriva en esta. Deriva en un Real Decreto porque, una vez más, nuestros malditos políticos no se ponen de acuerdo en un borrador que estaba prácticamente aceptado por todas las partes, menos por la que deberían de estar, ¿verdad? Que son los políticos. Bueno, en definitiva, este decreto es el que tenemos. Ojo, cuidado, se está ahora en la Comisión de Economía, se están poniendo alguna enmienda. Hay que estar muy atentos porque probablemente dentro de poco, yo creo que para final de año, quizás primeros del año que viene, alguna enmienda se va a hacer y se va a intentar modificar y se va a intentar poner, estemos atentos a esa modificación que se está trabajando ahora de este decreto en la Comisión, en el Congreso de los Diputados. Bien, voy a intentar ir directamente al grano y comentaros las modificaciones que han habido. Creo que algunas importantes, creo que debemos de saber. Artículo 1. En el artículo 1, en el objeto, definiciones y ámbito de aplicación, se añadieron, se añaden nuevos apartados, el 5, 6 y 7 al artículo 1, relativo a las monedas virtuales, con la siguiente redacción. Muy importante el tema de las monedas virtuales, es decir, las criptos. Se entenderá por moneda virtual, os leo literal, y luego comentamos. 5. Se entenderá por moneda virtual aquella representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central o autoridad, no necesariamente asociada a una moneda legalmente establecida y que no posee estatuto jurídico de moneda o dinero, pero que es aceptada como medio de cambio y puede ser transferida, almacenada o negociada electrónicamente. Ojo que empezamos ya con las definiciones de lo que es la cripto economía, el criptosistema, el ecosistema cripto, ¿vale? Estas monedas virtuales. Ojo, 6.6. Se entenderá por cambio de moneda virtual, disculpad, se entenderá por cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria la compra y venta de monedas virtuales mediante, estoy leyendo textual, mediante la entrega o recepción de euros o cualquier otra moneda extranjera en el curso legal o dinero electrónico aceptado como medio de pago en el país en el que haya sido emitido. En el punto 7 se entenderá por proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos aquellas personas físicas o entidades que presten servicios de salvaguardia o custodia de claves criptográficas privadas en nombre de sus clientes para la tenencia, almacenamiento y la transferencia de monedas virtuales. Esto es lo más destacado de todo lo que voy a hablar hoy. Hay algunas cosas importantes como el titular real y algunas otras cosas, ¿no? Pero esto sobre todo, es decir, por fin el ecosistema cripto empieza a regularse de una manera muy, muy somera pero importante. Recordar, no hace falta que os lo diga, que el ecosistema cripto está siendo utilizado de una manera muy agresiva por toda la delincuencia. Digo agresiva porque está ahora de moda para los malotes también, La delincuencia organizada, la financiación del terrorismo no solo de ahora, del año 2016-17 se tiene la primera constancia de que los grupos terroristas utilizan la moneda digital para sobre todo transferir dinero, mover dinero. Es muy fácil mover dinero ahí. Hay algunos compañeros, yo estoy de acuerdo con ellos, que califican Hawala 3.0, ¿no? El sistema Hawala, donde no se mueve el dinero. Pues esto en el mismo día se puede mover muchísimo, muchísimo dinero de un sitio a otro, cambiarlo prácticamente en el día. No se van a jugar la fluctuación del ecosistema cripto, no les gusta a la delincuencia organizada, por eso lo intenta mover en el mismo día. Bien, yo creo que es importante estos apartados del artículo 1, el 5, 6 y 7, relativos a las monedas virtuales. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que a partir de este momento, las monedas virtuales, los exchanges que usen custodien o cambien a moneda fiduciaria van a tener que cumplir con la ley en todos sus aspectos, en todos, son sujetos obligados de pleno derecho. No es que hay una parte que sí, una parte que no, toda la ley. Bien, por lo tanto, modificamos los sujetos obligados. En este artículo 2 hay modificaciones
las letras B, H, K, L, M y R, y se añade la letra Z en el apartado 1 y se modifica el apartado 4 del artículo 2. Todo ello para incluir nuevos sujetos obligados. Dichos apartados quedan redactados del siguiente modo. La primera es aplicar el siguiente vocabulario: entidades de crédito, vale, en la letra A. La letra B, las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida. Lo que está en negrita es lo que han adicionado, lo que se ha añadido a la ley en el párrafo correspondiente. Lo digo para que lo tengáis más o menos claro, pues si tenéis la ley o queréis verla, la antigua con la nueva, pero lo que está en negrita es lo que se ha añadido. Las entidades, vuelvo a la letra del el punto 1, letra B, las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida u otros seguros relacionados con las inversiones, u otros seguros relacionados con las inversiones, y los corredores de seguro cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones, con las excepciones que se establezcan reglamentariamente. Ya sabéis que en las excepciones reglamentarias hay dos tipos de sujetos obligados. Los que tienen más de 10 empleados y facturan menos de 2 millones de euros, ¿vale?, están exentos de algunas cuestiones, ¿vale? Sobre todo manual interno, examen de perfil externo, bueno, en fin, ciertas cosas. Esto ya para otro curso, pero me imagino que lo sabéis. Hay dos tipos de sujetos obligados. El grande y el pequeño, por llamarlo de alguna manera. Esto es en el año 2014, donde en el año 2013 se fundó la primera asociación, que fue INBLAC, y la segunda la fundamos en el año 2014, que fue ASEBLAC, a raíz del reglamento, ¿no?, del año 2014, donde añadió esta diferenciación. En teoría, el supervisor añadió esta diferenciación por el tema de costes, por distinguir la pequeña y mediana empresa de la gran empresa. Esas son las excepciones reglamentarias. Bien, la letra H, entidades de pago y entidades de dinero electrónico. Entidades de pago y las entidades de dinero electrónico y las personas físicas y jurídicas a los que se refieren los artículos 14 y 15 del decreto de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. Esta es la adición del artículo 2. Bien, seguimos. Letra K. Las personas dedicadas, ojo al dato, las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos, así como aquellas que, sin haber obtenido la autorización como establecimiento de crédito, desarrollen profesionalmente alguna actividad prevista en el artículo 6.1 de la Ley 5/2015 del 27 de abril de fomento de la financiación empresarial o desarrollen actividades de concesión de préstamos previstas en la Ley 5/19 del 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, así como las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o crédito. Es decir, iba a decir, veis el gesto mío, ¿no? El dedo en la llaga, ¿no? Intenta todavía definir más quiénes son los que tienen que cumplir con la ley 10/2000. Sobre todo, quedaros personas, tanto físicas como jurídicas, no determina ninguna, por lo tanto son las dos, dedicadas profesionalmente a la intermediación de la concesión de préstamos o créditos. La letra I, los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles, esto lo tenemos claro. O, novedad, en arrendamiento de bienes inmuebles que impliquen una transacción por una renta total anual igual o superior a 120.000 euros, lo que supone una renta igual o superior a 10.000 euros al mes. Todos los profesionales, creo que tenemos que decirlo, pensamos que esta cuantía podía haber sido menor, este umbral podía haber sido menor. Podía haber sido menor. Creo que hubiera acogido a más gente que utiliza, obviamente, los alquileres de alto standing para poder, en este caso, integrar, más que un proceso de blanqueo al completo, pero bueno. Letra M, pasamos de la letra I a los productos, pero es importante que los alquileres a partir de ahora... bien, los auditores de cuentas, contables, externos asesores fiscales, recordemos, ojo, y cualquier otra persona que se comprometa a prestar de manera directa o a través de otras personas relacionadas ayuda material, asistencia o asesoramiento en cuestiones fiscales como actividad empresarial o profesional principal. Cuidado, que esto se va a complicar. Hasta ahora lo teníamos claro. Oye, yo soy contable, soy una asesoría, que tengo servicios de fiscal, tributación y contabilidad. Lo tengo claro.
Soy auditor de cuentas, lo tengo claro, soy sujeto obligado de protección. Tengo que cumplir todos los artículos, recordemos, no solo unos pocos, todos. Recordemos esa excepción de gran sujeto obligado o pequeño sujeto obligado. Pero ojo, y cualquier otra persona física o jurídica que se comprometa a prestar de manera directa o a través de personas relacionadas, es decir, interpuestas, se puede interpretar. Sois letrados, empezar a interpretar. Ayuda material, asistencia o asesoramiento en cuestiones fiscales como actividad empresarial o profesional principal. Cuidado, esto amplía notablemente los sujetos obligados y es más, los amplía y inclusive de una manera difusa, de una manera no clara, ¿verdad? Aquí, dependiendo la interpretación de cada uno, pueden salir muchos sujetos obligados que en estos momentos ni siquiera sabían que letra R. Las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades. Esto antes terminaba básicamente ahí, o actúen como intermediarios en el comercio de objetos de arte o antigüedades. Intermediario. Oye, yo te presento a Pepito que tiene menganito, que tiene un cuadro que te puede interesar. Él es sujeto obligado en prevención del blanqueo. Y las personas que almacenen o comercien, no I barra o almaceno o comercio con objetos de arte o antigüedades o actúen como intermediarios en el comercio de objetos de arte o antigüedades cuando lo lleven a cabo en puertos francos. Cuidadito que cada vez más la ley va cerrando un poquito el círculo y va complicando porque todos sabéis que la parte del arte y las antigüedades sigue siendo unos artículos necesarios, muy usados en ese proceso de blanqueo. Punto 4. A los efectos de esta ley se consideran entidades financieras los sujetos obligados mencionados en las letras A, I y en la letra Z del apartado 1 de este artículo. Ya anticipo que la letra Z es los criptos. Por lo tanto, las criptodivisas se consideran entidades financieras. Cuidado. Artículo 3. Vamos con la identificación formal. Recordar que hay una parte en la prevención del blanqueo muy importante, que es la diligencia debida. La diligencia debida es fundamental. Ese KIC que todos conocéis, el KIC, famoso sobre todo en la banca, pero que tenemos que hacer todos los sujetos obligados. Tenemos que hacer un KIC, es conozca a su cliente, ¿no? Esa traducción del inglés que como buen español de 53 años no voy a pronunciarlo porque seguro que os reiréis, ¿no? que vendría bien un poquito de risa a estas horas, pero bueno, en principio vamos a obviarlo. Se incluye en el apartado 1 las cajas de seguridad. Como servicio, en todo caso, deberá obtener la identificación formal del cliente. Es decir, las cajas de seguridad estaban exentas de esa identificación formal. Vamos al 1. Los sujetos obligados identificarán a cuantas personas físicas o jurídicas pretendan establecer relaciones de negocio e intervenir en cualquier operación. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Inclusive antes de la relación, inclusive antes de empezar la relación. La identificación formal, por ejemplo, tú y yo que nos estamos viendo ahora, ¿cómo nos identificaríamos formalmente? Bueno, pues yo tengo una tarjeta de visita y tú me das aquí una tarjeta de visita, pues una formalidad que tenemos normalmente en el ámbito del comercio y que no va más allá. Ahora hablaremos de la identificación titular real, ¿vale? En este caso, la identificación formal, cuando se establece una relación de negocio, pues es el documento nacional de identidad. Quizás ahí también confluye con la titularidad real, ¿no? Pero quizás la formalidad nuestra sería la formal, con mi tarjeta, aquí tienes, aquí estoy yo, pues aquí me tienes. Bien. En ningún caso los sujetos obligados mantendrán relaciones de negocio o realizarán operaciones con personas físicas o jurídicas que no hayan sido debidamente identificadas. Vamos con la titularidad real. Ahora luego te hablo del conjunto de las medidas de diligencia. Queda prohibida en particular la apertura, contratación o mantenimiento de cuentas, libretas de ahorro, cajas de seguridad. No estaban metidas en las cajas de seguridad. Activos o instrumentos numerados, cifrados, anónimos o con nombres ficticios. Recordad que lo que está en negrita es lo que se ha incorporado. ¿Okay? La palabra del texto que se incorpora. Bien,
Vamos con la identificación del titular real. Mirad, esto es muy abundante. No he metido todo porque si no el tiempo se nos comía prácticamente toda la presentación. La titularidad real es la base de la lucha contra el blanqueo de capitales en la parte preventiva. Mirad, si yo tengo una buena política de aceptación de clientes, tengo el 85% salvaguardado en mi empresa. Si sois compliance officer y tenéis que hacer una muy buena política de admisión de clientes, de identificación también, sobre todo de admisión, quién cojo a quién no cojo, y si lo cojo, cómo lo cojo. Mirad, se ha intentado prácticamente deletrear qué es el titular real. Yo os invito a que buceéis por Google. Hay artículos interesantísimos, sobre todo de notarios, trabajo excepcional, donde se puede hacer una cátedra sobre la titularidad real. Ojo, complejo. A veces es difícil saber quién hay detrás de una sociedad. Dejadme que haga un poquito de publicidad, muy breve. En ASEBLAC, nosotros hemos estado aquí en las Cortes Valencianas. Las Cortes Valencianas es como las Cortes Generales, como el Congreso de los Diputados, pero aquí. Hablando de la titularidad real en la contratación pública como gran ítem de la ley de transparencia. Tenemos una ley de transparencia en Valencia, igual que hay una ley nacional, la comunidad autónoma tiene su propia ley de transparencia. Y ASEBLAC fue invitado, tuve el honor de ir yo a las Cortes Valencianas en comisión a proponer la titularidad real como ítem en la contratación pública. No sé si sabes que no se pide la titularidad real en la contratación pública. No sabemos. Yo le hice la pregunta a sus señorías, podéis verlo, si en mi canal de YouTube Juan Carlos Galindo, y veréis en las Cortes Valencianas, picáis. Yo hice la pregunta a sus señorías. Había 2 representantes por cada partido político. 10 o 12 personas más, los letrados de las Cortes y el tema de la mesa. Si me podían decir quién era el dueño de la cafetería de las Cortes. Nadie supo contestarme, claro. No sabían quién era el dueño de las cafeterías de las Cortes. Ni los propios letrados de las Cortes sabían quién era el dueño de la cafetería, porque la titularidad no se pide en la educación pública. No se pide. Por lo tanto, no sabemos quién está recogiendo la basura, no sabemos quién es el encargado de la luz de nuestro municipio, no sabemos quién es el encargado del mantenimiento de muchas cosas y no sabemos muchas cosas, ¿no? Esta propuesta, y hay que decirlo, yo fui porque me invitó a Ciudadanos, aquí. También hay que decir que ASEBLAC estuvo en el Congreso de los Diputados, hablando de canales de denuncia en el año 2016, cuando nadie hablaba, invitado por el Partido Popular. Estuvimos en la Comisión Constitucional, en la gran comisión, en el Congreso de los Diputados. Pero bien, titular real, muy importante. La diferencia entre lo formal y lo real es que aquí tengo que papelitos. ¿Quién hay detrás de esa identificación formal? Una persona física está claro, un autónomo nos da su DNI, simple, no hay más. Una sociedad se complica. Déjame que te lea textualmente y luego debatimos, no puedo debatir contigo porque, pero bueno, déjame que yo mismo debata conmigo mismo, si esto lo hacemos un poquito entretenido, si no, al final estas cosas, hablar tanto rato solo es un poquito complicado. Bien, identificación titular real. A los efectos de la presente ley se entiende por titular real B bis, cuando no exista una persona física que posea o controle directa o indirectamente un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica, o que por otros medios ejerza el control directo o indirecto de la persona jurídica, se considerará que ejerce dicho control el administrador o administradores. De entrada, nos dice, nos aclara que, oye, cuando no exista una persona física que posea o controle directa o indirectamente un porcentaje superior al 25%, derecho de voto, persona jurídica, por otros medios ejerce el control directo de la persona jurídica, se considerará que dicho control es el administrador o administradores, punto pelota. Hasta ahora había y cuando no es, son los tres, oiga, los administradores, me lo está diciendo yo. Cuando el administrador designado fuera una persona jurídica, se entenderá que el control es ejercido por la persona física nombrada por el administrador, persona jurídica. ¿Tenemos claro? Si es una persona
Si es una persona jurídica, la que nombra como representante en esa empresa es la persona. Los sujetos obligados verificarán su identidad y consignarán las medidas tomadas y las dificultades encontradas durante el proceso de verificación. Ojo, que en el caso de que tengamos una inspección por la entidad supervisora, en este caso dependiendo de qué sujeto obligado seas, sabes, por ejemplo, si estás en inversión, te la puede hacer la Cámara Nacional del Mercado de Valores, que tiene un convenio con el Servicio Ejecutivo, o el Banco de España, si eres una entidad financiera de crédito, o los propios inspectores del Servicio Ejecutivo. Pero dependiendo, que hay convenios, porque obviamente el Servicio Ejecutivo no llega, no son más de 90 personas. No podrían, ojo, digo el Servicio Ejecutivo en total. Sabes que el SEPLAC es la entidad supervisora, pero también la inteligencia financiera de este país. Por lo tanto, te he dicho 90 en total. Inspectores, no creo que sean de los 15 o 20 inspectores. Por eso es necesario estos convenios para que estas entidades pues, puedan ayudar a hacer estas inspecciones en cuanto a prevención. Bien, vamos con el tema de los fideicomisos. En el caso de los fideicomisos como el trust o el trust anglosajón, tendrán la consideración de titulares reales todas las personas siguientes: fideicomitente o fideicomitentes, el fiduciario o fiduciarios, el protector o protectores si los hubiera, los beneficiarios o, cuando aún estén por designar, la categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o actúa la estructura jurídica y cualquier otra persona física que ejerce en último término el control del fideicomiso a través de la propiedad directa o indirecta o a través de otros medios. Cuidado con el tema del titular real porque va a ser muy importante. El Servicio Ejecutivo quiere que sepamos con quién estamos haciendo negocio, pero lo quiere muy bien. No quiere que cumplamos el expediente. Yo muchas veces hablo con mis clientes, tengo muchos, como me pasa de otra manera, tengo bastantes clientes con asesorías fiscales importantes. Y hay veces que se sabe que el control de la sociedad no tiene, ni siquiera el que tiene más del 25%. Tiene otra persona. Pues esa persona es la que tenemos que anotar en nuestro expediente, como la que tiene el control total sobre esa persona. Porque si no es así, estaremos incumpliendo normativa. Y recordemos que hablamos de una ley administrativa. No confundamos. A veces esto es algo importante. La ley 10/2010 es una ley administrativa. No está en vigor siempre, no cuando haya una duda de si es blanqueo o no es blanqueo. Voy a explicarme de una manera muy sencilla. Hay sujetos obligados que no, pero si por aquí, yo no tengo clientes que tengan, entonces no, pero no se aplica siempre. Es decir, no tener un DNI es sanción. No tener un DNI de un cliente, de una persona física. Ya ni te cuento no tener la titularidad real, bien por una declaración responsable, bien por una investigación que hayamos hecho, una declaración responsable, o bien por una acta de titularidad real en un notario. Es sanción automática. No, es que él no blanquea, no hay indicios, no ha habido sospecha. Da igual, esto es una ley administrativa. El no cumplir con un articulado es sanción directa. No sé si me estoy explicando. Quiero que me entendáis y así se lo hagáis ver a vuestros clientes. No, es que la ley 10 para de prevención de blanqueo no aplica cuando hay un indicio o una sospecha. No, aplica siempre. Haya o no, soy sujeto obligado, tengo que hacer esto. Tengo que traer mi identificación formal y mi identificación real de la sociedad y de la persona para que esta relación de negocio. Y debo hacer un seguimiento continuado de la relación de negocio. No debo de pararme solo. No, ya tengo el documento, ya tengo el... No, tengo que hacer. Es más, hay algún articulado de la ley, hoy no toca, hoy solo hablamos de las novedades de esta modificación que se hizo en abril de este año. Tengo que ir a ver, tengo que tocar si ese cliente existe. Yo tengo asesorías que tienen 800, 900 clientes, 1200 clientes y muchos de ellos no saben ni siquiera si existen, porque no han ido a verlo. Realmente existe ese cliente. La ley te dice que en el caso que puedas ir, tienes que ir a tocar, ver si ese cliente existe o no existe. Bien, vamos al artículo 4 bis. Información titular real de las personas jurídicas. Nuevo artículo 4 bis. No existía en la normativa anterior, incluso de una nueva obligación para cualquier persona jurídica, independientemente de que sea o no sujeto obligado. Este artículo exige a cualquier persona jurídica el deber de obtener, actualizar y conservar la información de la titularidad real
de ese ente. Importantísimo, decía, la titularidad real toma un cariz tremendo. Y tú me dirás, ¿y ellos? Ellos, me refiero a las empresas públicas, el Estado juega en otra liga. Claro, como el dinero no es de nadie. Ah, sí, el dinero no es de nadie, no. Que es nuestro, que pagamos con nuestros impuestos. No, pero a ellos les da igual. Ellos son los políticos, los que están en la administración local, la administración autonómica o del Estado, donde les hablas de titularidad real y que dices, perdona, que te digan, ¿cómo? ¿Qué es esto? Te invito, por favor, a que, insisto, veas, te va a gustar, mi intervención en las Cortes Valencianas. Bien, vamos al artículo 4 bis. Uno, sin perjuicio de las obligaciones que le fueran exigibles por su normativa reguladora, las sociedades mercantiles, fundaciones, asociaciones y cuantas personas jurídicas estén sujetas a obligaciones de seguridad real, constituidas conforme a la legislación española o con domicilio social o sucursal en España, están obligadas a obtener, conservar y actualizar la información del titular o titulares reales de esa persona jurídica de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 4 de esta ley. La información de los titulares se conservará por un plazo de 10 años a contar desde el cese de su elección de titular real en los términos establecidos reglamentariamente. Plazo muy importante, por supuesto, este punto, aquí lo tienes. Ojo, 10 años la documentación. Desde que dejares el cliente. 10 años tienes que conservarla. No desde que deja. Sí, desde que es cliente, 10 años atrás, va pasando el tiempo, 10 años atrás, irás corriendo detrás. Pero desde que deja de ser cliente, 10 años, no lo olvides. De cualquier cliente, 10 años. Bien. 2. Cuando establezcan relaciones de negocio o realicen operaciones ocasionales, las entidades previstas en el artículo 1 tendrán a disposición de los sujetos obligados la información a la que se refiere este artículo, a fin de que se pueda dar cumplimiento a las obligaciones en materia de prevención de la media general del obviamente, como no puede ser de otra manera. Información actualizada sobre la titular real será mantenida por... Ojo que aquí te dice quién es el responsable de mantener la información. ¡Cuidado! El administrador único o los administradores mancomunados o solidarios. Ojo que la culpa la tiene el administrador. Esto hay que decírselo. La culpa no, la obligación. Y la culpa si no lo hace. Ve el Consejo de Administración, así como en particular el secretario del Consejo de Administración, sea o no consejero. Cuidado con los secretarios de Administración profesionales que no son consejeros. Tienen la obligación de mantener el patronato y el secretario, el órgano de representación de la asociación y el secretario. Sigo. De verdad que lo de titular real es tremendo, porque es que ahora nos va a decir qué es lo que tenemos que tener el titular real. De verdad que es un antes y un después en cuanto a la titular real. Todas las personas físicas que tengan la condición de titular real, conforme dispuesto en el artículo 4, tendrán la obligación de suministrar de forma inmediata, desde el momento que tenga conocimiento de ese hecho, a las personas relacionadas en el apartado 3, su condición de titulares reales, con inclusión de los siguientes datos de identificación. Ojo, ahora nos bastaba el titular real, repito, ¿vale? De hecho, si veis las manifestaciones que hacen los notarios, bueno, pues, Pepito Pérez, Margarita. Bien. Ojo. Nombre y apellidos. Fecha de nacimiento. Obviamente está en el documento nacional de identidad. Tipo y número de documento identificativo, si es DNI, si es país de expedición del documento identificativo, tarjeta o tarjeta residente de España, país de residencia, nacionalidad, criterio que cualifica a esa persona como titular real. Ojo con el punto G. Cuidado. ¿En qué te basas para calificarlo como titular real? Importante. H. En caso de titularidades reales por propiedad directa o indirecta de acciones o derechos de voto, porcentaje de participación con inclusión, en el caso de propiedad indirecta de la información sobre las personas jurídicas interpuestas y su partición en cada una de ellas. Aquellos otros que mediante norma reglamentaria puedan determinarse. Bien, artículo... un segundo, que no sé si estáis viendo, yo creo que no lo veis, creo que solo lo veo. Vale, perfecto. Artículo 4 ter. Información de titularidad real de fideicomisos como el trust y otros instrumentos jurídicos análogos. Nuevo artículo entero, 4 ter. Impone a los fideicomisos
o instrumentos la obligación de obtener, conservar y actualizar información de sus titulares reales. Es muy importante, antes no se tenían en cuenta prácticamente los trusts en España, por eso a partir de ahora se tienen en cuenta. Ojo, o instrumentos análogos, cuidadito. Vamos un poquito ajustados de tiempo por lo que veo, entonces voy a ir un poquito de prisa porque me queda un poquito. Como esto me han comentado que se queda colgado, podéis consultarlo detenidamente. Uy, me he quedado... No puedo pasar algo hecho. A ver. Ay, perdón, sí, ahora puedo. Bien, el 4.3. 7. Aplicación de las medidas de diligencia debida. Voy a ir directamente a los parrafitos en negro, ¿vale? ¿Okay? Se modifican los apartados 2 y 4 y se añade un nuevo apartado 8 al artículo 7. Estas modificaciones se matizan de la forma de aplicar la diligencia debida. ¿Ves? En este caso concreto vamos directamente al apartado, a ver, 4, aquí, al apartado 2, donde aparece en negrita en función del riesgo. Esto es siempre interesante recordar que ya desde el principio nos dicen que cuando implementemos medidas de prevención del delito, en este caso, del delito de blanqueo de capitales y proliferación de armas de destrucción masiva, aunque obviamente aquí en España y en Europa no hay, pero si tenéis clientes en Sudamérica, en Asia, en Oceanía, sí tenéis que tener en cuenta la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Hay abundante documentación en la página del GAFI y en otros medios, pero tenéis que tener en cuenta también, dependiendo de vuestro cliente donde opere, ¿no? Si tengo operaciones en Sudamérica o en Asia o Oceanía, tengo que tener en cuenta que puedo ser utilizado en un proceso ya no solo de lavado de dinero, sino de financiación del terrorismo o financiación de la proliferación. Bien, decía que la aplicación de la medida de diligencia debida, seguimiento continuo de la relación de negocio, aquí lo que nos dice es, oiga, en función del riesgo, yo tengo que hacer primero un análisis de riesgo del cliente, ¿no? Es decir, primero de mi cliente y de los clientes con los que opero. Entonces, en esa calificación de ese análisis de riesgo, voy a calificarlo como cada maestrillo tiene su librillo. Es cierto que el propio SEPLAC hace una ficha del cliente, ¿no? Para calificar con unos semaforitos y con unas condiciones, pero bueno, mientras cumplamos esa calificación de riesgo es importante. Cuando cambien las circunstancias del cliente, ¿no? También tenemos que volver a revisar, ¿no? Y en todo caso, cuando el sujeto obligado tenga obligación en el curso del año natural correspondiente de ponerse en contacto con el cliente para revisar la información pertinente relativa al titular de titulares. Es decir, tenemos la obligación durante cada año de preguntar si ha habido algún cambio en nuestro cliente, que es algo obvio, pero hay veces que la obviedad hay que ponerlo. Bien, nos decía también que para el tema de diligencia debida, en el punto 4, aplicarán a capítulo a los fideicomisos, el trust anglosajón, la fiducia, el trejan de la legislación alemana. No os riáis por mi pronunciación alemana, si al inglés ya habéis visto que es lo que es, imaginaos del alemán. O instrumentos jurídicos análogos, que careciendo responsabilidad jurídica pueden actuar en el tráfico económico. Las entidades financieras que actúen como adquirientes solo aceptarán pagos efectuados con tarjetas prepago anónimas admitidas en países fuera de España cuando esas tarjetas cumplan con los umbrales y requisitos establecidos en la directiva europea. Artículo 12, relación de negocio y operaciones no presenciales. Hay una nueva redacción en el apartado A, que es el tema de la firma electrónica. Creo que todos sabéis ya que cada vez más la firma electrónica va a tomar peso, no, será obligatoria dentro de casi nada para hacer cualquier cosa. Personas con responsabilidad pública, lo dejo para que lo leáis, son los PEPs. Aquí le hemos puesto los PRPs, las personas con responsabilidad pública. Si hay algunas modificaciones, en este caso los cargos de alta dirección de partidos políticos con representación autonómica que antes no estaban incluidos. Y luego añade la letra E, las personas que desempeñan funciones públicas importantes en organizaciones internacionales acreditadas en España. Estas organizaciones deberán elaborar y mantener actualizada una lista de esas funciones públicas de conformidad con el apartado 2. La comunicación por indicio. Muy importante el apartado de la comunicación por indicio y el examen especial, que va previo a la comunicación por indicio.
En particular, se consideran operaciones por indicio y se comunicarán al Servicio Ejecutivo. Las que tengan relación con el blanqueo de capitales o con sus delitos precedentes. Ojo al dato, me paro aquí. ¿No os ha sonado nada raro? A ver, ¿cómo es esto? En particular, se consideran operaciones por indicios sumadas al Servicio Ejecutivo de la Comisión los casos que, tras el examen especial, el sujeto obligado conozca, sospeche o tenga motivos razonables para sospechar que tenga relación con el blanqueo de capitales o con sus delitos precedentes. Ojo al dato, Tengo que comunicar cuando no solo sospecho que hay blanqueo de capitales, sino cuando sospecho que se dedica a cualquier actividad ilícita. A ver, obviamente, o no, esto no estaba antes. Yo se lo tenía que comunicar cuando tenía sospecha de que si yo fuera utilizado en un proceso de blanqueo. Recordar que todo esto viene porque, voy al principio de todo, quizás debería haber empezado por ahí, los sujetos obligados existen porque su actividad es utilizada por los blanqueadores por encima de promedio y tienen un alto riesgo de que nos utilicen sin darnos cuenta, es decir, nos engañan, una especie de estafa muy bien elaborada, pero de hecho el blanqueo de capitales es junto con la estafa, los reyes de la delincuencia económica, ¿no? Ser utilizados en blanqueo, pero es que ahora resulta que tengo que comunicar si veo un delito precedente o es financiación de terrorismo, por supuesto, incluyendo aquellos casos que muestran una falta de correspondencia con la actividad y la relación, por supuesto. Todos los indicios de blanqueo no voy a entrar ahora. La protección de datos de las obligaciones de vigencia de vida es un nuevo artículo, por favor, leéroslo, donde cambia el tema de la protección. La protección de las personas, ha hablado nuestra compañera, que me ha precedido, por cierto, una magnífica presentación, de nuestra compañera de CEPSA. Se añade un nuevo artículo 65, obviamente, como no puede ser de otra manera, para la protección de personas denunciantes de blanqueo de capitales. Hay una disposición adicional primera, registro de prestado de servicios o sociedades de fideicomisos. Hay que registrarse para el tema de sociedades de fideicomiso y fiduciaria. Muy importante, registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos. Muy importante. Hay que registrarse, de hecho, no solo hay que registrarse, sino que tienen que demostrar que tienen medidas de prevención, que hay un manual de prevención. Se añade una nueva disposición adicional segunda, se establece el régimen jurídico del nuevo registro de proveedores de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria. Voy rapidito. Registro de titularidades reales, muy importante. Este registro de titularidades reales es importantísimo porque obviamente va a facilitar muchísimo a la hora de la investigación, igual que el registro de titularidad financiera. Recordar que antes era un follón, un proceso un poquito más largo, daba tiempo a los malotes a actuar, y el registro de titularidades reales va a ser una pasada porque directamente vamos a poder consultarlo, todos los que estemos trabajando por terceros inclusive, es decir, vamos a poder consultarlo, no sabemos muy bien. Europa dice que es gratuito, pero creo que cada país puede yo creo que aquí nos costará dinero consultarlo, pero bueno, yo creo que será muy interesante para los que hacemos también investigaciones, muy importante. Estoy terminando, voy un poquito justo de tiempo, creo que me quedan 5 minutos. Todo esto también son modificaciones que para mí obviamente son menos importantes, quizás para uno de vosotros no lo sea, pero bueno, por eso cada uno tenemos el matiz. Procedimiento sancionador, hay cambios, infracciones graves, hay cambios, la cooperación internacional hay un cambio, el régimen de colaboración también, la Comisión de Prevención de Capitales e Infracciones Monetarias se modifica dándole un poquito de más fuerza. Fichero de titularidades financieras, insisto, fundamental para la investigación. No sé si sabéis, sois abogados, imagino que, permitidme, estoy seguro que lo sabéis con total seguridad, la dificultad que a veces se tenía para conseguir un número de cuenta. ¿Y cuánto número de cuentas tenía Menganito? Bueno, pues este fichero ya lleva trabajando algún tiempo, facilita ir directamente a por un fichero y que nos lleve todos los números de cuenta para que podamos oficiar el resto de actuaciones. El control e intervención de los medios de pago, muy interesante recordar que los medios de pago, pues las cantidades que se pueden mover, el mero movimiento de dinero sin documentar se considera
blanqueo de capitales. Yo creo que esto lo sabéis. Tenemos que el mero movimiento de dinero hay que justificarlo. Sabéis que dentro del territorio nacional, las personas físicas hasta 100.000 euros y fuera de España hasta 10.000 euros por persona. Es interesante que lo veáis, es que era bastante largo porque ahí también han regulado la intervención policial, el tema sancionador. Pegarle un vistacito. La obligación de declarar, aquí estamos cuando tenemos que declarar. Bien, creo que ha sonado la campana, pero permitirme para terminar, creo que he terminado por la campana, permitirme para terminar, lo que os estaba comentando, recordar que nuestros clientes suelen ser utilizados en un proceso de lavado de dinero, un proceso de blanqueo. Por lo tanto, nos pueden utilizar en cualquiera de las tres fases. Y termino rápidamente. Muy importante que las recordemos. La etapa de colocación es donde cojo mi dinero ilícito. Imaginaros, yo soy un narcotraficante y todos los días mi red de menudeo me genera 50.000 euros en billetes. Yo esos billetes tengo que colocarlos en el circuito formal del dinero. La primera etapa se llama colocación. Voy a poneros un ejemplo muy fácil, el típico restaurante, seguro que tenéis alguno en la cabeza, que paséis por la puerta y siempre está vacío. Un día, otro día, otro día, y decís, no sé cómo se mantiene abierto. Bueno, ahí dejo la duda. Quizás detrás haya una chica haciendo tickets de comida, digo una chica o un chico, haciendo tickets de comida. Yo cojo esos 10.000 euros que hago diariamente y los meto como caja diaria. Sería una parte de colocación muy sencilla. No es suficiente, el proceso de blanqueo necesita de alejar lo más que pueda esa primera etapa de mí, para que obviamente no me pillen, y veo una etapa que se llama transformación, donde yo cojo ese dinero que ya está en el circuito formal de dinero y empiezo a moverlo. Invierto en sociedades, invierto en acciones, compro obras de arte, invierto no sé dónde, creo empresas, creo sociedades, creo empresas pantalla y voy moviéndolas inclusive a nivel internacional y voy transformando ese dinero que cantaría mucho en esa primera instancia y lo voy transformando, ¿no? Y luego termina esa etapa con la integración. Es decir, vuelve a mí, al titular real, al malote o a los malotes, ya totalmente blanqueado, porque obviamente ya se ha distanciado del origen, lo he puesto difícil y me viene a mí en cualquier bien mueble, inmueble o en dinero, recuperación de mis inversiones en el extranjero, etc. etc. Por lo tanto, es muy importante que nosotros sepamos nuestra empresa, nuestro cliente, dónde puede actuar o quizás en las tres a la vez. Por lo tanto, tengamos siempre muy claro estas etapas, porque quizás estas etapas son clave a la hora de investigar dónde nos pueden utilizar en ese proceso de blanqueo. Obviamente, si mi cliente es un asesor fiscal o contable, pues lo voy a tener más complicado. Veo por ahí que ya está Eduardo, eso significa que me he pasado de tiempo, ¿verdad, Eduardo? No, estamos justo, además como veo que ya estás concluyendo. Sí, yo estoy con y bueno, nada más, espero que sé que este tipo de presentaciones no son muy amenas porque hablamos de leyes, hablamos de artículos, hablamos entonces, bueno, espero que haberlo hecho lo más dinámico posible, recordar a titular real, nuevas obligaciones, cuidado con las comunicaciones por indicio y cuidado que los malos están ahí fuera. Muchas gracias, Juan Carlos. Además, es que y viene por ahí, ¿no? Casi todas las actuaciones ilícitas, ¿vale?, que se suelen producir, y sobre todo las que están siendo enjuiciadas en su mayoría, tienen necesariamente aplicación en el blanqueo de capitales, ¿vale? Porque ya sea como en el origen o en el final del proceso, o en el medio, ¿vale?, en reforma bien. tienen que recurrir a ver este dinero como lo maquillan. Entonces, bueno, suele ser y cuando vemos temas de tráfico de drogas, o vemos temas peores, incluso al final, ¿qué es por dónde les acaban agarrando? Por el blanqueo del capital. Por el blanqueo, sí, pero ojo, y ahora como peritos de compliance que podemos intervenir en algún tema complicado de delito. Cuidado que el Tribunal Supremo está siendo muy restrictivo con el blanqueo. Ha pasado de un delito muy expansivo, sí, ahora está siendo muy restrictivo porque se está dando cuenta también, y creo que hay que decirlo, que a veces los investigadores
tienden a ese blanqueo como ese delito expansivo prospectivo, que sabes que la prospección Sí. no puede ser, no debe de imputarse con un carácter prospectivo, sino digo, de investigarse. Cuidado que el Tribunal Supremo está constriñendo esa caja donde cabe todo. Cuidado por ahí. Pero muy importante, Eduardo, para terminar, lo que he comentado al principio. Recordar, chicos y chicas que estéis ahí, que tenemos que ratificar en sala. Por muy buenos escritos que tengamos, por muy buena documentación que tengamos, vamos a tener enfrente a un otro yo, a un abogado que te va a buscar las vueltas, no, te va a destrozar. Sí. Por lo tanto, está muy bien, pero intentar practicar, intentar defender y sobre todo tener muy claro cómo habéis llegado a esa conclusión. ¿Cuál ha sido el proceso para llegar ahí? Sí, la cadena de custodia es importante, todo eso, pero por favor, porque si no, os va a machacar el abogado, que es vuestro contrario. Sí, de hecho, es una de las preguntas que llevo para mañana, una de las sesiones que hay en el Wanda Metropolitano, en la de las 11. Hay ya por ahí la sexta, séptima pregunta, pues yo estoy ya también ahí metiendo preguntas que me interesaría que se contestaran los que van a estar en sala y están en esta línea. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Ya sabéis todos, además, desde el mes de mayo tenemos encima de la mesa, ¿no? Bueno, antes, ¿no? Abril. Fue cerca de casi el mismo día que cuando salió la ley en el año 2010. Sí, sí. Entonces, bueno, esta es la aplicación y es lo que tendremos que mirar cuando estemos enfocados en ese trabajo. Bueno, pues gracias, Juan Carlos. Nos damos un minuto, 2 minutos de descanso y para dar acceso a la siguiente ponencia. Muchísimas gracias y buen día. Abrazo fuerte, quedo a vuestra disposición y ya sabes, ten cuidado, que las manos están en Sí, muchas gracias.